tal? En este video vamos a ver la parte 3 de lo que es el sonido y vamos a ver algunos ejemplos de cálculo, ¿vale? De cómo calcular el efecto Doppler del sonido, calcular la longitud de la onda, calcular sus frecuencias, calcular sus sobretonos. De eso es lo que se va a tratar en este video. Sin más, comenzamos. Ejemplo número 1. Leemos el ejemplo. ¿Cuáles son las frecuencias, ¿vale? La fundamental y los primeros dos sobretonos que están dentro de un tubo cerrado de 12 centímetros de largo y considerando que la temperatura del aire es de 30 grados centígrados y asumiendo que su masa molecular es de 29 gramos sobre centímetro cúbico y su constante adiabática es de 1.4. Bien, vamos a entender bien la situación. Tenemos un tubo de 12 centímetros de largo. Al interior se emite un sonido, ok, la fundamental con sus sobretonos, y lo que necesitamos calcular es la frecuencia de dichas ondas que emite, bueno, que son del sonido. También aquí se considera que la temperatura del aire es de 30 grados, con una masa molecular de 29.0 y con una constante adiabática de 1.4. Bien. Primero lo que se tiene que hacer es convertir la temperatura de grados centígrados a Kelvin. Entonces, para convertirlos solamente hay que sumarle a los grados centígrados la cantidad de 273 y con ello nos va a dar la temperatura en Kelvin. Después, en base a la fórmula que viene siendo esta, primero vamos a calcular la velocidad del sonido que viaja al interior del tubo. Y para ello ocupamos esta fórmula, la cual nos dice que la velocidad del sonido es igual a la raíz cuadrada de la división del número adiabático por la constante de los gases ideales por la temperatura sobre la masa molecular del fluido o del medio por el cual se está transmitiendo el sonido. Bien, una vez que ya tenemos la fórmula, sustituimos las características, ¿ok? Sabemos que la constante adiabática es de 1.4, la constante universal de los gases es 8.314 joules sobre mol por Kelvin y la temperatura del aire es de 30 grados centígrados o lo que es igual 303 Kelvin. La masa molecular del aire nos los dan en gramos sobre centímetro cúbico. A esto lo vamos a convertir a kilogramos. Perdón. La masa molecular no es no es en centímetros cúbicos, perdón, es en gramos sobre mol. Aquí pido una disculpa, fue un error mío. Repito, la masa molecular es de 29 gramos sobre mol. Aquí nada más está convertido a kilogramos sobre mol, ok, entonces es 29 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre mol. Ok, bueno, ya tenemos la sustitución. Vamos a comenzar a desarrollar. Si multiplicamos 1.4 por 8.314 por 303, nos va a dar 3526.79 joules por Kelvin sobre mol por Kelvin. Ok, tenemos joules Kelvin arriba, mol Kelvin abajo. Nada más hay que eliminar
los Kelvin de ambos lados y vamos a tener nada más sería Joule sobre mol, ¿ok? Aquí todavía no lo he eliminado, pero aproveché para que los Joules los convirtiera en Newton metro. Bueno, en la siguiente aquí ya se eliminan los Kelvin, ya nada más queda Newton por metro sobre mol, y a los newtons hay que convertirlos en kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, ¿ok? En esta, antes de hacer la conversión de los newtons, se hizo la división de 3526.79 sobre 29 por 10 a la menos 3. Aquí está la división y nos da un resultado de 121.163.75. Ok, continuamos. Aquí se aplica la ley del sándwich, extremos con extremos, medios con medios, newton por metro por mol, newton por metro por mol, mol por kilogramo, mol por kilogramo. Tenemos moles arriba y moles abajo, se eliminan los moles y solamente tenemos newton por metro sobre kilogramo. Ahora sí, a los newtons los convertimos en kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Estos kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado lo multiplicamos por este metro que está aquí y ahora sí nos va a dar kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Al kilogramo que está abajo solamente se le pone un 1 para convertirlo en fracción y aplicar nuevamente la ley del sándwich. Aplicando la ley del sándwich, extremos con extremos, medios con medios, nos va a dar kilogramo por metro cuadrado, segundo cuadrado por kilogramo, ¿ok? Vemos que tenemos kilogramos arriba y kilogramos abajo, ambos se van y las unidades finales van a ser metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Bien, después de tener las unidades adecuadas, nada más se le saca el valor de la raíz de 121.163.751 y en automático nos va a dar el valor de la velocidad del sonido. Bien, una vez de haber calculado la velocidad del sonido, ahora sí, con esta velocidad podemos calcular la frecuencia fundamental, es decir, la frecuencia inicial, ¿ok? Y bueno, aquí lo vamos a incluir con el primero, segundo y tercer sobretono, ¿ok? Bien, comenzamos. Para calcular la frecuencia, ¿ok? En este caso me faltó contemplar que es un tubo cerrado, ¿ok? En este caso estamos calculando la frecuencia del sonido a través de un tubo cerrado. Ah, bueno, sí lo mencioné aquí en el... Sí, se mencionó aquí en la oración. Bueno, entonces aplicamos la fórmula para calcular la frecuencia, ¿vale? De los sobretonos y la fundamental a partir de esto, ¿ok? Bien, vamos a sustituir la velocidad del sonido, que viene siendo 349 metros sobre segundos. Vamos a ponerle el 1 para sacar la frecuencia fundamental. Y también sabemos que el tubo mide 12 centímetros, entonces lo vamos a convertir primero a metros, ¿ok? Y sabemos que 12 centímetros convertido a metros es 0.12, ¿ok? Bien, ya tenemos aquí sustituido, ya nada más hacemos la multiplicación. 1 por 349, 349. 4 por 0.12, 0.48. Al realizar la división de 349 por 0.048 nos va a dar una frecuencia de 727 Hz, ¿ok? Y al hacer aquí la aplicación de los signos, a este M es como si le pusiéramos un 1 abajo
multiplicamos extremos con extremos, medios con medios y nos quedaría metro arriba y segundo por metro abajo. Se eliminan los metros y va a quedar 1 sobre segundo. Ese 1 sobre segundo equivale a los hertz. Bien, ya calculamos la frecuencia fundamental. Ahora vamos con los primeros dos sobretonos. El primer sobretono, aplicamos la misma fórmula. Hay que recordar que el primer sobretono en vez de 1 es el número 3. De igual manera sustituimos la velocidad del sonido, sustituimos la longitud del tubo, se hace la multiplicación. 3 por 349 es igual a 1047 y multiplicamos a 4 por 0.12, esto va a dar igual a 0.48. Se realiza la división correspondiente y la frecuencia del primer sobretono va a ser de 2181.25. Por último, vamos con el segundo sobretono. El segundo sobretono va a tener el número 5. Hay que recordar que los sobretonos en los tubos cerrados tienen los números impares. Y bueno, sustituimos el sonido, de igual manera la longitud, multiplicamos 5 por 349 y nos va a dar 1745 metros sobre segundo sobre 0.48. Al realizar la división de dichos números, nos va a dar una frecuencia en el segundo sobretono de 3635.41. Y con esto concluimos el primer ejemplo. Vamos con el ejemplo número 2. Bien, ejemplo número 2. Leemos el texto. El segundo sobretono de un tubo de cobre abierto en ambos extremos tiene una frecuencia de 1800 Hz. Cuando la rapidez del sonido es igual a 340 metros sobre segundo. Pregunta, ¿cuál es la longitud del tubo? Bien, entonces, según la fórmula, para calcular la frecuencia, ¿vale?, de cualquier sobretono y de la frecuencia fundamental, para el caso de un tubo abierto, es esta fórmula, ¿ok? Donde Fn es igual al número del sobretono multiplicado por la velocidad del sonido y todo eso dividido por 2 por la longitud del tubo, ¿ok? En este caso tenemos que hacer un despeje porque lo que nos está pidiendo es calcular la longitud del tubo. Ya tenemos la frecuencia que son 1800 Hz, ya tenemos la velocidad del sonido que son 340 metros sobre segundo y nos está dando un dato de que el sobretono es el número 2. Entonces hacemos el despeje, ok, despejamos la longitud. Lo pasamos, bueno, esa 2L junto lo estamos pasando multiplicando a Fn y este Fn junto con el 2 lo vamos a pasar nuevamente dividiendo para tener esto, ¿ok? Por lo tanto, para calcular la longitud, la fórmula que se tiene es la siguiente. L es igual a NV sobre 2F. Bien, sustituimos los valores. El 2 corresponde al sobretono número 2. 340 corresponde a la velocidad del sonido. El 2 es el que tiene aquí en la fórmula y la frecuencia es de 1800 Hz. Nada más que aquí convierto los Hz en ciclos sobre segundos, ¿ok? Bien, hacemos la multiplicación. 2 por 340 son 680. 2 por 1800 son 3600. Metros sobre segundo arriba y ciclos sobre segundo abajo. Se hace la división de 680 entre 3600 y nos da un resultado de 0.188. Aquí están las unidades, se aplica la ley del sándwich, se obtiene metros por segundo sobre segundo, se eliminan los segundos
y el resultado de las unidades nos va a arrojar metros. Por lo tanto, la longitud del tubo es de 0.188 metros, o lo que es igual 18.8 centímetros. ¿Ok? Esa es la longitud del tubo. Bien, vamos con el ejemplo número 3. Ejemplo número 3, leemos el siguiente ejemplo. Dos sonidos tienen intensidades diferentes. Uno de 2.5 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado y otro sonido que tiene otra intensidad de 1.2 watts sobre metro cuadrado. La pregunta es, calcular la diferencia en niveles, ¿vale?, de intensidad en veles. Esto quiere decir que vamos a calcular qué diferencia hay en decibeles y en veles, ¿vale?, de entre esta intensidad y esta otra intensidad. Podemos ver claramente que la intensidad de 2.5 por 10 a la menos 8 es mucho menor que la intensidad de 1.2. Vamos a imaginarnos que tenemos dos estéreos, uno con bajito volumen y otro con mucho volumen, ¿vale? Con músicas diferentes. Entonces, esta intensidad se refleja en el estéreo que tiene bajito volumen y esta otra intensidad se refleja en el estéreo que tiene mucho volumen. Bien, entonces continuamos. Según la fórmula, para calcular los decibeles entre un sonido y otro, aplicamos esta que está aquí, esta fórmula, ¿ok? Donde nos dice que los decibeles se calculan multiplicando 10 por el logaritmo de la división entre una intensidad y la otra, ¿ok? Sustituimos los valores en la fórmula. Vamos a considerar a la longitud 1 o a la intensidad 1 como el 1.2, que es la intensidad más grande, y la intensidad 2 como la intensidad más pequeña, que es 2.5 por 10 a la menos 8. Aquí se sustituyen, ¿vale? Luego se realiza la división. Dividimos 1.2 entre 2.5 por 10 a la menos 8. Esto nos va a dar un resultado de 48 millones, ¿ok? Las unidades se eliminan porque son los mismos tanto arriba como abajo, entonces se queda sin nada, ¿ok? Después le sacamos el logaritmo con base 10 a este 48 millones y nos va a dar un resultado de 7.68. Por último, estos 7.68, si lo multiplicamos por 10, que está en la fórmula, nos va a arrojar un resultado de 76.81 decibeles. ¿Qué quiere decir esto? Que el sonido o el estéreo de bajo volumen con el estéreo de alto volumen tienen una diferencia de volumen o de intensidad de 76.81 decibeles. Bien, continuamos. Ejemplo número 4. Leemos la oración. Un día en el que la rapidez del sonido es de 340 metros sobre segundo, un tren emite un sonido de 400 Hz de frecuencia. Inciso A. ¿Cuál es la frecuencia del sonido que escucha el observador cuando está inmóvil y cuando el tren se acerca hacia él? El tren se acerca a una velocidad de 20 metros sobre segundo. Inciso B. ¿Cuál es la frecuencia que escucha el observador o la persona cuando el tren se aleja del mismo a la misma velocidad?
Bien, en este caso tenemos dos situaciones. Una cuando la persona está parada y el tren se le acerca a él. Y la otra cuando esta persona de igual manera está parada, pero el tren ya se está alejando de él. ¿Ok? Bueno, para ello vamos a ocupar una fórmula que permita considerar ambas situaciones. Bien, según la fórmula, esta fórmula, perdón, nos permite calcular el efecto Doppler que surge en esta situación. Nos permite calcular la frecuencia que escucha la persona, ¿ok? Cuando el tren se acerca, ¿ok? Bien, sustituimos eh, estos 400 Hz. Estos Hz los convierto en ciclos sobre segundos, ¿vale? Porque esta es la frecuencia del sonido. Estos 340 metros es la velocidad a la que viaja el sonido. Y el cero, que es este V0, es la velocidad del observador o del oyente. Y como la persona está parada, pues no tiene ninguna velocidad, por lo tanto es cero. En la parte de abajo tenemos la velocidad del sonido nuevamente. Y este Vs es la velocidad a la que viaja el tren. Entonces, si el tren se está acercando hacia la persona, su velocidad se considera como positivo. Entonces se le va a poner un más 20. ¿Ok? Bien, una vez que está sustituido, empezamos a deducir o a reducir las operaciones. Comenzando con 340 más 0 va a dar 340. Más por menos va a dar menos y todo se pasa igual. Después se hace la multiplicación de 400 por 340. Esto nos va a dar 136.000. Después se multiplica 340 por 2. Esto... Ah, no, perdón, no se multiplica. Aquí fue un error mío. Aquí se resta, ¿ok? 340 menos 20 nos va a dar 320. Arriba tenemos metros sobre segundo al cuadrado y abajo tenemos metros sobre segundo. ¿Ok? Arriba es metros sobre segundo al cuadrado porque estamos multiplicando segundo por segundo, segundo cuadrado y 1 por metro, metro. Continuamos. Después se hace la división de 136.000 entre 320 y nos va a arrojar un resultado de 425. ¿Ok? Las unidades se mantienen igual. Se aplica la ley del sándwich, metros por segundo y segundo cuadrados por metros, metros por segundo cuadrado. ¿Ok? Se eliminan los metros, se elimina el segundo de arriba y solamente queda un segundo de abajo. Y el resultado viene siendo 425 Hz. ¿Ok? Entonces la frecuencia del sonido que está escuchando la persona cuando se acerca el tren es de 425 Hz. Bien, ahora vamos en el caso de que el tren se va alejando de la persona. Según la fórmula, viene siendo la misma, ¿ok? Hacemos la sustitución correspondiente y aquí observamos, ¿ok? Si sustituimos de igual manera la frecuencia, la velocidad del sonido, la velocidad de la persona quien escucha el sonido, la velocidad del sonido nuevamente, y ahora es la velocidad del tren. Cuando el tren se está alejando, la velocidad se considera como negativa. Entonces se le pone el signo de menos. Aquí abajo se resuelven las operaciones internas. 340 más 0 va a dar lo mismo. Menos por menos va a dar más. ¿Ok? Luego se hace la multiplicación 400 por 340. Lo mismo da como resultado 136.000. Luego se suma 340 más 20, nos va a dar 360, ¿ok? De igual manera se hace la división 136.000 entre 360 y el resultado que nos arroja es 377.77 Hertz, ¿vale? Aquí se eliminan las unidades y esto es lo que nos da de frecuencia. En conclusión, esta es la frecuencia del sonido que escucha la persona cuando el tren se está alejando de ella. ¿Ok? Bien. Continuamos.
Ejemplo número 5. Leemos. Un automóvil se desplaza a la izquierda a 20 metros con la bocina sonando a una frecuencia de 360 Hz. Pregunta: ¿qué frecuencia escucha una persona que va frente al auto conduciendo una bicicleta a una velocidad de 12 metros sobre segundos y que también va a la izquierda? Suponga que la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo. Bien, vamos a tratar de imaginar un automóvil y una persona que va en una bicicleta viajando en la misma dirección. Claro está que el carro se desplaza mucho más rápido que que la persona en bicicleta, y vamos a ver los dos casos, ¿ok? Vamos a ver el caso en que el carro se aproxima a la bicicleta y luego lo rebasa. Bien, según la fórmula, aplicamos la misma fórmula de la diapositiva pasada, ¿ok? Sustituimos los valores y nos dan la siguiente información. La frecuencia son de 360 Hz, aquí está, ¿ok? La velocidad del sonido son 340 metros sobre segundos. La velocidad del oyente, que es la bicicleta, ok, la persona en bicicleta, va viajando a 12 metros sobre segundo, pero recuerden que entre la bicicleta y el automóvil se está cortando la distancia. En pocas palabras, la bicicleta está alcanzando el auto, pero debido al auto, porque el auto va más rápido, ¿ok? Entonces el auto se va acercando. De todas maneras, su velocidad se considera como negativa solamente por el acercamiento que se está ocurriendo aquí. Y bueno, aquí abajo ponemos la velocidad del sonido nuevamente. Y aquí ponemos la velocidad del carro, ¿ok? Más. Entonces, por la misma razón. Bien. De igual manera resolvemos las operaciones. Vemos que 340 más por menos va a dar menos, se queda con 12, más por menos va a dar menos, ok. 340 menos 12 y 340 menos 20. Bien, se realiza la multiplicación, bueno, las sumas correspondientes o las restas, ¿vale? 340 menos 12 va a dar 328, 340 menos 20 va a dar 320. Se multiplica 360 por 328, esto nos va a dar 188.080 sobre 320. De igual manera se hace la división y nos va a dar un resultado de 369 Hz. ¿Ok? Aquí además se ve el comportamiento de las unidades, y las unidades resultantes nos tienen que dar ciclos sobre segundos, que es lo mismo que Hertz. Bien, hay que volver a recalcar que en este ejemplo se está bien, se está viendo la decisión, o se está contemplando, vaya, ambas velocidades de ambas partes, tanto del que emite el sonido como de quien lo recibe, ¿ok? Bueno, si no hay si hay alguna duda con respecto a los ejemplos, por favor, escríbanlos abajo de los comentarios, denle like y pues los veo en el siguiente video.